Adriana Durán, encantada de recibirte. Hola Jorge, qué gusto y muy honrada de que me invitaras. Muchas gracias. No, sos una mujer muy importante, Gracias. con una historia interesantísima. Te conocí cuando eras una chiquilla para mí, cuando trabajabas con Canal 2, con Moncho, con Papeto. Eras casi la primera reportera de mujer En estadios, sí. en En estadios canchas y en televisión, sí. y en televisión. Sí, qué vacilón, ¿verdad? Bueno, y cómo la vida siempre nos ha topado, primero yo como periodista, vos como dirigente de la Liga Deportiva Alajuela, y perdonen que lo vocé, pero es que hemos sido amigos por más de Montón de 30 años. años, creo, Sí. porque yo empecé hace 32 años. Y en ese proceso, pues siempre agradeciéndote mucho, que eras muy respetuoso, eres un caballero cuando, en aquellos tiempos cuando yo empecé, Jorge, que era tan complicado, ¿verdad? Primero el hecho de ser mujer y segundo el hecho de Abrir ser campo ¿sí? en ese mundo tan complicado. ¿Ah? Sí, y tan machista, Y porque tan hay que machista. decirlo sinceramente, pero además era muy jovencita, ¿te acuerdas? Era, Sí. era una chiquilla de 20 años y era muy difícil también que me vieran con respeto y con seriedad, la verdad. Entonces, pues hay personas que fueron muy significativas en ese proceso porque me dieron siempre mi lugar y yo siempre te recuerdo con mucho aprecio y agradecimiento porque fuiste una de esas personas. Luego nos toparíamos, el destino nos haría vecinos, ¿verdad? Fuimos vecinos por 8 años y después de ahí vecinos muy cercanos porque éramos a 30 metros de 30 distancia. metros. Y me apoyaron mucho en procesos difíciles de mi vida, vos y tu esposa Marcela, y por eso yo siempre les tengo mucho cariño y ahora somos buenos amigos hasta la fecha y hasta que nos muramos. No, pero es interesante tu vida porque en ese tiempo, de verdad que primero las mujeres no estaban en fútbol, ¿verdad? Una actividad totalmente masculina. O sea, aquí no sé cómo es. Bueno, acabamos de hacer un campeonato mundial de Femenino, sí, femenino. el segundo para Costa Rica. El primero fue en el 2014, que fue sub-17, y el año pasado que se hizo el campeonato mundial femenino de la FIFA sub-20 en Costa Rica en el 2022. Fue una gran experiencia y yo fui parte también de ese mundial. No, y ahora has estado en la Federación de Fútbol. ¿Estuviste? Estuve 5 años en la Federación Sí. de Fútbol. Y ahora estoy Un independiente. mundo complicado, la federación. Sí. Yo recuerdo mucho mi corta participación como presidente. Yo estuve después de Italia 80 en la Federación de Fútbol. De Italia 90. Italia 90, perdón. Sí, yo sí. me perdí un poco. 80 sí, no, son 10 años más. Pero sí, fue una gran experiencia para mí. Yo venía de una cámara, como la Cámara de Industrias, soy empresario, participé con Longino Soto muchos años en la Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense. Recuerdo con mucho cariño a Longino. Sí, era un grupo muy unido y se lograron muchos campeonatos en ese tiempo en la Liga Deportiva Alajuelense. Yo creo que hay que analizar la historia, pero si usted trajimos a Iván Blas, fue un cambio que importante. Que al principio fue un choque muy fuerte, porque como buen europeo y por su cultura y demás, era un poco, voy a decir la palabra no grosero, pero sí era como muy tajante, tajante. Y demás. Ahí no podía uno opinar mucho sobre nada. No, era... Pero yo pienso que esa mano dura le cayó bien a la liga y al fútbol, ¿verdad? Y marcó diferencia. Yo estuve en esos campeonatos, en los años 90 fueron esos campeonatos de la liga, varios consecutivos, y yo siempre cuento el chiste o la historia. Y eran campeonatos de un año. Exacto, era no todo... No era esas liguitas ahora que se hacen, que a los 6 meses ya otra vez están haciéndose. Sí, y a mí me parece que confunde un poco, ¿verdad? Porque no sabes, es difícil definir realmente quién es el campeón. Es que no puede ser que un equipo que haya tenido todo un campeonato, digamos, con muchos puntos de diferencia con los que siguen, y al final, porque así está estructurado, yo tengo mis dudas que sea lo mejor, ¿verdad?
Pero lo que le iba a decir es que yo le iba a contar una anécdota que parece graciosa, pero no lo es. Bueno, dos con respecto a esas épocas de los 90 de la liga. Canal 2, donde yo trabajaba, era el que transmitía esos partidos y me tocó estar en varias etapas importantes, partidos clásicos, transmitir esos partidos en el Morera Soto. Y como yo pasaba ahí metida y fueron casi 8 años transmitiendo los partidos de la liga, la gente creía que yo era número 1 liguista y número 2 de la liga. Entonces yo vacilaba porque yo decía, qué curioso, si yo me lanzara a diputada en Alajuela, gano, porque la gente me amaba, porque era la persona que siempre les traía las buenas noticias y las entrevistas a los jugadores que querían. Jugadores buenísimos en esos tiempos, claro, ¿verdad? Claro. Un Wilmer López. Ahí salió el Superman Rojas, estaba ahí también de hecho yo vi la colita de algunos grandes que también se retiraron, bueno, como el caso de Ricardo Chacón, también Delgado, Javier Delgado. Fueron grandes jugadores, ¿verdad? Sí. La Toyota, ¿se acuerda? Sí. Joaquín Bernardo Guillén era uno de esos jugadores que tal vez no siguieron como los otros, pero siempre es bueno recordar porque eran con características muy particulares y era un gran equipo la liga de los 90s. Y bueno, y fue la visión también del entrenador, ¿verdad? Porque las juntas directivas de los equipos, normalmente lo que están viendo son problemas complejos de si no logramos esto, cómo pagamos la planilla. Siempre uno vivía pegado iba corriendo al Banco Nacional, me acuerdo, a firmar letras para poder pagar y costó mucho comenzar a vender jugadores en el exterior. Sí. Yo creo que los mundiales, la participación en mundiales también marcan esa ventana, sí. Exacto, marca un antes y un después, especialmente, bueno, en el caso de Italia 90, que expuso a Costa Rica en el mapa, ¿verdad? Y ya la gente empezaba a identificarlos, pero luego con los siguientes mundiales, en donde hubo una participación más constante y seguida, creo que eso también dio pie a que esa ventana se le pudiera abrir a muchos jugadores. Algunos la aprovecharon, otros tal vez no tanto, pero sí, ya Costa Rica es conocido a nivel mundial. Ahí está Navas todavía jugando claro. Siento que hay en una la Premier, ausencia de más jugadores ticos en Europa. Ah, sí. Y eso creo que en algún momento pues, puede pesar también mucho, ¿verdad? Sin desmerecer otras ligas en donde están y jugadores que tienen una gran proyección. Yo pues en este momento destacaría a un Juan Pablo Vargas en el fútbol colombiano, que es un jugador que tiene características muy interesantes. A la gente no le gusta la palabra biotipo, a mí sí me gusta la palabra biotipo porque el fútbol moderno es un fútbol con ciertas características que permite también identificar cuando un jugador, aparte de sus cualidades y habilidades, puede tener también, a partir de su físico, oportunidades importantes. Y en ese caso, a mí me parece que Juan Pablo Vargas es uno de los jugadores costarricenses que más proyección pueden tener a nivel internacional. Yo sí que hablo y me cambio de tema de un lado a otro. Usted no importa. Usted sabe sí, eso se trata, es una conversación. Hablo mucho. Y es importante, nosotros respiramos fútbol. Repito, vos sos Cartaga, llegaron a un campeonato, bueno, sí, ojalá pero ya se logró, ya, claro, y eso es importante, ¿verdad? Claro, sí, nosotros vacilábamos siempre, bueno, primero porque, yo soy Cartaga, nací en Cartago, nací en San José, pero soy Cartaga porque mi familia vive en Cartago y siempre ha sido, aunque salí de Cartago hace, más de 15 años. Ahora cuesta mucho ir. Sí, claro, sí, hace 15 años salí de Cartago, me costó mucho salir de Cartago, ahora evidentemente ya mi vida la tengo acá, pero mis papás siguen viviendo en Cartago y la mayoría de mis hermanos, 4 de mis hermanos, viven en Cartago, entonces sigue siendo como mi centro de operaciones. Yo voy cada vez que puedo a Cartago a visitar a mis papás. Ahora, gracias a Dios, tengo un poquito más de posibilidad de estarlos visitando. Antes era más... Ahora, con los accesos a Cartago, ahora es misión imposible. De mi casa, yo vivo ahora aquí en Santana, de mi casa a Jacó se dura 1 hora y media. De mi casa a Cartago duro 2 horas o 2 horas y media. Termina uno agotado. Claro. Y ahora, hoy está
bloqueado Curriabat, y bueno, Exacto, todo el por tiempo eso, es una los cantidad accesos de ahora es muy problemas. complicado para Cartago, lo cual es, bueno, ojalá que con todo lo que se está haciendo se logre mejorar este aspecto que siempre ha sido un problema para Cartago, siempre ha sido un problema los accesos. O sea, no es posible que de San José a Ochomogo se duren, no sé, 15, 20 minutos y de Ochomogo al centro de Cartago se duren 30, o sea, no es posible. Pero bueno, esa es una historia de nunca acaba. El fútbol es la pasión. ¿Ah? Yo creo que no hay nada más, no hay nada que mueva más masas en el mundo que el fútbol. Bueno, me impresiona lo que ha mejorado el fútbol norteamericano. ¿Verdad? Sí, la MLS es impresionante, O sea, pero ha habido mucha inversión y ha venido trabajando claro, desde hace un... pero se trabaja con disciplina, sí, con eso que decís vos, el biotipo. el bioequipo. O sea, uno ve prácticamente atletas que Sí. están los 90 minutos como si nada. Estaba escuchando un día, eso es una conversación y no les voy a quitar el mérito a los colegas de Teletica Radio conversar sobre un tema que también es importante y es la inversión. Hay inversión ahí adentro. Entonces, no solamente han trabajado sus ligas menores, sus campeonatos infantiles y juveniles para poder generar atletas de alto rendimiento para la MLS, sino que también han captado un interés de los futbolistas internacionalmente hablando, ¿verdad? Entonces hay jugadores europeos de grandes nombres que vienen a Estados Unidos, tal vez en el ocaso muchos de ellos de sus carreras, pero que le levantan mucho el nivel. Recordemos, bueno, cuando Beckham vino, que todo el mundo quedó, ¿verdad?, fascinado con la participación del inglés en el fútbol de la MLS, y así hoy en día muchas figuras. Ya, el equipo de Los Ángeles tenía no sé cuántos extranjeros, creo que como 5 o 6. Y de alto nivel, y de alto nivel. ¿Qué genera eso? Bueno, pero ¿cuánto les pagan? Le comentaba que esos colegas hablaban, por ejemplo, de Vela en el equipo mexicano. Sí, el mexicano que está en Los Ángeles, que fue el jugador más importante en el último partido contra la Liga. Bueno, y en esa serie que al final Los Ángeles saca ventaja y sigue con vida en el torneo de la CONCACAF, ellos hablaban de la cantidad de dinero que gana y que es imposible, digamos, en este momento para el fútbol costarricense, es imposible tentar a un jugador de ese nivel para venir a este campeonato. Puede sonar ridículo, la gente dirá, ¿cómo se les ocurre pensar en traer un jugador de alto nivel al fútbol de Costa Rica? Bueno, pero entonces, ¿qué esperamos del fútbol de Costa Rica? Usted que fue dirigente, tiene que haber un equilibrio, a ver, yo creo ¿no? mucho, bueno, lo que está haciendo la liga, ¿verdad? Me parece que esas instalaciones que hizo el CAR. son, pero de primer mundo, ¿ah? Sí, o sea, sí, es claro. Un gran esfuerzo. Hay un gran colaborador, lógicamente. Eso prácticamente es una donación. Pero es un ejemplo, ¿ah? O sea. Sí. Y muchos lo están emulando, están tratando de hacer pero tiene un costo, complejos deportivos parecidos, tal vez no iguales, pero parecidos, pero para con tener gimnasios calidad. Primero hay que estimularle. A mí me preocupa primero que hay pocas canchas de fútbol, cada vez desaparecen más las canchas de fútbol en buen estado. Pero mira qué curioso, perdone que lo interrumpa, es que de verdad es un defecto. Ahora que estuvimos con el Mundial Femenino y FIFA vino a buscar canchas para lo que eran las canchas de entrenamiento, digamos, ¿verdad?, de preparación y entrenamiento para los equipos, la diferencia que había entre Panamá y Costa Rica, y que al final terminamos con la sede solo nosotros, el Mundial iba a ser compartido en Costa Rica y Panamá, pero Panamá tenía que hacer una inversión sumamente grande en canchas de entrenamiento, porque no habían tantas canchas como la gente piensa. Hay muchas canchas sintéticas, pero naturales, muy pocas. En Costa Rica, al menos todavía hay una cantidad importante de canchas naturales, y ahora la llamada híbrida, ¿verdad?, que también es como una cancha particularmente recomendada para la práctica del fútbol. Y nosotros en eso le llevamos una ventaja a Panamá. Imagínense con el resto de países centroamericanos, ¿verdad? Sé que hay mucha carencia de buenos estadios. Una cosa es la gramilla y otra cosa es el estadio. Pero sí bueno, pero aquí ya están haciendo el estadio de Heredia nuevo.
están haciendo Saprissa, todavía no comenzó. Sí, ahí están en el proceso. Está en el proceso de la inversión, es grande, va en un estadio. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay otros equipos que también son protagonistas en la primera división que tienen carencias importantes como un estadio adecuado para la práctica del fútbol. Y se ha hablado mucho, por ejemplo, del Collella Fonseca, que es utilizado como base de algunos equipos y de paso como el neutral para cuando hay situaciones especiales. Y es un estadio que sabemos tiene situaciones no solamente de iluminación, tiene varios puntos a discusión en cuanto a la calidad del estadio, y ahí está, sigue siendo... Y la seguridad también. Claro. Iluminación. La iluminación es que un estadio cuesta. Sí. Todo es una inversión. El fútbol es una inversión. Es una inversión, hay gastos de todo tipo. La gente piensa nada más en la planilla, pero hay gastos de staff, administrativos, del reducto donde se va a jugar, de los gastos inclusive de tener seguridad en los estadios. O sea, son muchos aspectos los que influyen en el mundo del fútbol, de la economía del fútbol. Y es una infraestructura que se hace, pero tiene una utilización muy pequeña relativamente, ¿verdad? Y usted sabe dónde yo creo que y esto también es porque es mi expertise, donde los medios también tienen que darle mucha importancia y tal vez no se le han dado como debieran a la parte de la exposición, reputación y comunicación del equipo. Es clave. Hoy en día la comunicación es clave en cualquier equipo, no solamente de primera división, inclusive de liga de ascenso y la liga femenina. Los equipos ahora saben que tienen que tener un encargado de prensa, un encargado de comunicación, porque todo lo que se mueve a través de redes sociales y de la comunicación que logremos en medios. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a un equipo? Tener inversión, tener instalaciones, tener administrativamente, si nadie lo conoce, lo sabe y es que aquí hay como 70 como 70, 80 programas de que tienen que ver con fútbol, o sea, en la radio. Sí, y hay de todo. Hay buenos comentaristas, pero yo creo que hay que hacer vamos a ver, hay que hacer un mea culpa de qué estamos haciendo bien. Los resultados de lo que pasó ahora recientemente, nuestra participación en el Campeonato Mundial, nos deja una cierta resquemor, ¿verdad? Sí. Creíamos, tuvimos como 6 minutos nada más de alegría que podíamos pasar a una segunda ronda, pero no, el fútbol de nosotros, o sea, Panamá ha mejorado. Muchísimo, ¿ah? Y no solamente, es que lo que uno ve son los resultados. Al final somos resultadistas, ¿verdad? Cuando a la selección le va bien en resultados, todo el mundo cree que todo está bien en el fútbol de Costa Rica. Cuando a la selección le va mal en resultados, todo el mundo cree que el fútbol le va mal en general. Y esto no pasa solo aquí, pasa en el mundo. En Panamá, yo lo que he visto y he conocido es que internamente a nivel federativo también se han dado muchos cambios, que han permitido tener una estructura mucho más sólida, y no solamente por la participación de la selección masculina mayor, ¿verdad? Que usted la ve y es un equipo ya, antes Panamá ni siquiera se contaba, o sea, esos 3 puntos ya están ganados, ahora no, usted sabe. Hay que ir a pelearlos, claro, o sea, físicamente. Antes me acuerdo que Honduras era el que nos... El Salvador también. Y El Salvador nos hacía... Pero ahora, como decimos. Ahora yo creo que en ese sentido Panamá ha crecido mucho, y lo que le iba a comentar es que, por ejemplo, también, no solamente en su equipo mayor, que ya al verlo, vea esto que lograron, por ejemplo, que eso es un premio a la parte federativa, lograr que Panamá jugara el partido en homenaje contra el campeón del mundo Argentina, en celebración del título. O sea, eso es un logro sí, pero eso no es un logro de los jugadores, es un logro de la federación, que logró ese acuerdo con la Federación de Argentina para jugar ese partido, para jugarlo en Argentina y ser una gran fiesta para su gente. No lo hizo ningún otro equipo, lo hizo Panamá. Tal vez con eso
espero poder explicar que están manejando bien las cosas. Clasificaron a su selección femenina por primera vez a un mundial mayor. Han clasificado selecciones menores a diferentes procesos y diferentes actividades oficiales. Entonces, poquito a poco han ido dando pasos en crecimiento y yo les aplaudo a Panamá de todo lo que han hecho, que se ve reflejado también en los resultados de sus selecciones. No, es un trabajo que viene desde adentro para afuera. Y, para poner un ejemplo, nada más. No, pero sí es un ejemplo importante porque en lo de nosotros hay que ponerlo en, hay que cuestionarnos. O sea, no hay nada peor que el conformismo. ¿Va? Ah, sí, llegamos al mundial. No es que no se trata de llegar al mundial, se trata de hacer un buen papel y tener consistencia, tener permanencia, tener retos importantes. O sea, que haya una ruta para el fútbol. Sí. Como una estrategia que no tenga que ver con quién está en la presidencia o quién no está en la presidencia, ¿me entendés? Yo creo mucho en la planificación. Eso lo están haciendo los norteamericanos. Sí. Agarrar el ejemplo de aquellas elecciones que han tenido éxito en esos procesos. Por ejemplo, la famosa palabra cambio generacional, o la famosa palabra, no, las famosas dos palabras, cambio generacional, que todos los equipos y que todas las selecciones tienen que procesar y que tienen que manejar, porque ningún jugador te va a ser eterno. Keylor Navas no es eterno, No. Brian Ruiz no fue eterno, la generación 2014 no fue eterna. Ya hay que dar ese salto, había que dar ese salto generacional, y ahí es donde a veces digo que las decisiones son las que tienen que permear. Y no solamente de las decisiones para una selección mayor, viene desde las ligas inferiores, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para la preparación de nuestros muchachos? Para mí una palabra clave, y eso lo digo como mamá, ¿verdad? Aquí estoy usando, me voy a pasar el papel de mamá de 4 varones, he pasado por muchos procesos, algunos juegan fútbol, otros juegan voleibol, Marco ahora juega, el menor juega básquet, pero siempre todos hacen algún tipo de deporte, y al final la esencia, y que me agrada mucho haberles heredado ese amor por el deporte que yo practiqué por años y que sigo practicando todavía, de manera máster, pero sigo practicando, lo importante es no dejar de hacerlo, es que lo que uno haga de pequeño, la formación, los fundamentos que vos les des de pequeños es lo que va a hacer la diferencia. La disciplina, por supuesto, el sacrificio, los valores. Pero a nivel de fútbol, de nada vale venir a decirle a los chiquillos de la sub-17 o sub-20 que, no sé, que jueguen cierto sistema o hagamos cierta táctica si los fundamentos no están bien. No sé si me explico, y creo que lo que tal vez hay que volver los ojos a los fundamentos de la preparación de los chicos, no a los 15 o 17 años. Hay que volver a la visión a los fundamentos de los muchachos o los niños entre los 8 y 10, yo no soy formadora, pero y ya ellos sabrán a partir de qué edades que tienen que hacerse, pero yo diría que de los 8 a los 12 años es una época clave para dar fundamentos básicos y ahí empezar a ver el talento y las habilidades de los jugadores, el biotipo, ¿verdad? Hay jugadores, no todos fueron un Wilmer López en la época de los 90, ¿verdad? Que a pesar de su estatura y su fragilidad, porque era un jugador bastante delgadito, era un talento, como le decían en las transmisiones de fútbol, era el orquestador, era el pensante en la cancha. El que pasaba las bolas ahí, claro. Casi. Y vea la diferencia de jugadores, porque teníamos a un Wilmer López, pero yo me acuerdo también en la colita de verlo jugar, a Alexandre Guimaraes, que era también inteligentísimo, Celso heredó mucho de eso de su padre, ¿verdad? Que él alzaba la vista, veía, y dos jugadores tan diferentes, ¿verdad? Brian Ruiz. Perdón, tiene una hormiguita aquí que se la voy a quitar. Un Brian Ruiz también. Un tipo muy capaz. Sí, o sea, que al final la gente tal vez al retirarse ya, en las circunstancias que se retiró, a mí me hubiera gustado que la gente guarde de Brian ese recuerdo de la figura que fue, la imagen de Brasil 2014, del jugador inteligente, ¿verdad? De esa capacidad que no todos tienen. Usted vivió mucho también el tema del fútbol, no todos tienen esa capacidad y esa visión. Pero primero me parece a mí que es importante que haya una estrategia, o sea, que haya un poco la unión también entre el Ministerio de
de Cultura, Juventud y Deportes, que está como ausente, de la federación que agarre parte de sus recursos, no para más gastos administrativos y más viajes, sino que hagan de verdad toda una plataforma, traer gente como Iván Brás en su momento, ¿va? Pero traer gente que es talentosa, que forme gente, Sí. que ponga disciplina. Vamos a ver cómo le va a Vivas, que es el nuevo gerente deportivo de la federación. Yo no lo conozco personalmente, pero es una apuesta hacia una persona que se supone va en esa línea. Ahora, los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Y menos cuando ya sumamos pues varias situaciones difíciles de asimilar, como han sido el no clasificar a varios mundiales. A mí lo que no me gustaría es que no se clasifica a un mundial infantil y juvenil y, ok, bueno, no, vamos, la próxima, dentro de 4 años lo intentaremos y queda ahí, porque ahí no está el cambio. El cambio es arrancar, como decís vos, del pre-kinder. casi que del pre-kinder. Sí, sí. Bueno, que hacen en países súper desarrollados a nivel deportivo, como China y Japón, aunque me estoy yendo un poco drásticamente a la distancia. Ven, identifican los talentos desde que tienen 5 o 6 años y los van formando y los van acompañando. Antes habían los mirones, que le decían, ¿verdad? Los que mandaban a canchas abiertas. No, todavía hay un área de desarrollo del fútbol de la federación que trabaja lo que son las visorías de selecciones regionales, son las selecciones regionales, en donde se supone que se van a ver el talento en las comunidades, pero eso ya entre los 13, 14 y 15 años. Si esto está funcionando desde hace años, porque son años que ya viene funcionando, ¿por qué seguimos sin ver éxito en los procesos eliminatorios de las selecciones infantiles no le damos y continuidad o no tenemos esa escuela? Porque para mí es como un colegio, es que es lo mismo, tenés que no solo darle, porque muchos también tienen problemas en sus familias, tiene uno que estudiar todo el entorno. Pero vieras que la federación sí apoya en ese sentido, con la creación de, y perdonen que hable con tanta propiedad porque yo trabajé 5 años en la federación y me tocó mucho impulsar el conocimiento con respecto a lo que se hacía internamente con las instalaciones. La federación, no sé si últimamente, en los últimos años ha ido, hay un edificio que es de selecciones menores en donde justamente se hace eso. Se le brinda a los muchachos cuando se convoca a una selección sub-15, sub-17, son menores de edad, y bueno, uno como mamá decía, si su hijo vive en Limón o en Paso Canoas, ¿cómo lo manda usted una semana completa a San José sin saber dónde va a dormir, qué va a comer, quién lo va a cuidar? Pues son chicos. Las instalaciones que tenemos son de primer mundo. Las instalaciones de la federación son de primer mundo y son de verdad en calidad y todos los aspectos que trata de sobrellevar. Escuchaba en una declaración al presidente que decía que, o sea, que no es por falta de instalaciones, no es por falta de servicios, porque se les brinda todo, se les brinda acompañamiento, se les brinda alimentación, tienen nutricionista, tienen chef que les cocina para que sea una dieta acorde a sus necesidades, tienen psicólogo, tienen doctor, tienen preparador físico, tienen fisioterapeutas, tienen todo, o sea, tienen todo. Entonces, si estamos claros que en eso no se está fallando, ¿en qué estamos fallando? Yo no voy a tirar respuestas porque no las tengo, pero seamos claros de que efectivamente tienen toda la razón, están brindándoles todo lo que se requiere en el acompañamiento. Teóricamente está todo. Exacto. En el papelito está todo, pero algo está fallando. Que seguimos sin clasificar. O sea, la cantidad sí, ahora fracasamos en las ligas menores totalmente. Exacto. Pero somos como medios conformistas los chicos, ¿verdad? Como que dicen, bueno, fracasamos, ¿y ahora qué? Bueno, Adriana, yo lo que creo es que vamos a tener 2. Hablamos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho, sí, es que somos... No, pero qué lindo, muchas gracias por la invitación, por el espacio, pero especialmente agradezco la oportunidad de verte. Aprecio mucho la amistad que siempre hemos tenido y bueno, que Dios nos dé vida para seguirla disfrutando. Gracias por la invitación, más bien. Gracias.